Hoy día estamos en 2 Samuel 12. Voy a leer del 1 hasta 14. Dice así la palabra de Dios. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Vamos a orar. Padre, te pedimos que bendigas la explicación de este pasaje para que sea útil a nuestras almas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, última vez vimos cómo David pecó con Betsabé, y esto no pudo ser escondido por la visita de Urías, porque él fue más digno, y entonces, como David no pudo esconderlo en esta forma, envió a Joab que abandone a Urías a ser matado por los de Amón. Y como dije el domingo pasado, esta cuota que he oído: el pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir, te mantendrá más tiempo de lo que quieres quedarte, y te costará más de lo que quieres pagar. David siguió en el pecado del adulterio hasta el asesino, y va a aprender el precio muy alto de su pecado,
pero en el tiempo del Señor. Entonces, el capítulo 11 terminó diciendo esta cosa que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y leí algo interesante que me gustó. Dijo, es cierto que en todo que David hizo, abusó su poder real. Y nosotros vemos mucho abuso del poder del gobierno en nuestro día. Pero para nosotros, la observación es que también nosotros tenemos que cuidarnos, que no abusemos cualquier poder que tenemos, sea de familia, del trabajo, de la iglesia, para cubrir nuestros pecados, porque no somos diferentes de David si lo hacemos. Bueno, al llegar al capítulo 12, han pasado por lo menos 6 meses, posiblemente un año o más. ¿Cómo sabemos esto? Porque ya ha sido nacido el hijo en el versículo 14. Dice, el hijo que te ha nacido morirá. Entonces no sabemos cuánto tiempo después de que David estaba con Betsabé, que fue matado Urias, pero 6 meses, un año son estimos, y entonces es buen tiempo que Dios no ha dicho nada. Y quizás David piensa que ha cubierto las cosas y que nadie sabe lo que ha hecho. Quizás siente que esto es un hecho malo, pero ya es atrás. Y algunos sugieren que él está en paz porque piensa que es escondido, pero yo lo dudo. Y no solamente porque el hombre que hace malo va a sentirse malo, especialmente el creyente, pero hay 2 salmos que probablemente son escritos del asunto. El Salmo 32 y el Salmo 51. 51 dice que es escrito de este asunto. Y los hechos en 32 también sugieren que es de Betsabé. Y en 32, el Salmo 32, David dice, por ejemplo, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mi mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y en 51, versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Y yo no sé si lo dio cuenta a la vez, pero cuando se arrepintió de su pecado, dio cuenta que ya estaba sufriendo porque perdió el gozo del Señor y el compañerismo con el Señor en su corazón. ¿Saben? Cuando Dios tiene sus maneras a corregirnos cuando no estamos prestando atención. Cuando yo tenía como 5 o 6 años, mi mamá nos llevó a llevar a mi abuela y mis primos vivían cerca, entonces mi mamá dijo, puedes ir a jugar con tu primo por 1 hora. Y siempre me gustó jugar con mi primo. Y me habían regalado mis papás un reloj, no de estos nuevos que siempre es automático. Tenía que, no sé cómo usar, pero ustedes recuerdan. Entonces dije,
cuando salí de la casa de mi abuela. Yo voy a cambiar el reloj para que pueda quedarme más tiempo y tener excusa cuando vengo a la casa otra vez. Yo soy bien entendido. No, fui a jugar y él tenía un amigo y ellos me maltrataban mucho y una cosa, no estaba contento. Entonces dije, ya me fastidio de esto, voy a la casa de mi abuelo otra vez. Y llegando vi al reloj y dijo a mi mamá, he llegado temprano. Y él dijo, ¿cómo? Es precisamente cuando dije, después de cambiar el reloj, se me fue de la mente que lo había hecho. Pero cuando ella dijo esto, di cuenta y también yo estaba bien jovencito, niñito, pero me di cuenta que el Señor me estaba enseñando que no puedes hacer cosas así y escapar. El Señor me estaba regañando. Entonces, en mi mente, la razón que mi primo fue tan diferente hoy día fue mi culpa. Pero es triste que muchas veces pensamos que estamos escapando del pecado y no nos damos cuenta hasta después que el sufrimiento que nos pasa es por nuestro propio autoengaño. Bueno, aquí Dios ha sido callado por mucho tiempo, pero ahora es el tiempo. Y envía a Natán a enfrentar a David. Y hoy día vamos a ver la gracia del Señor, el método del Señor y el perdón del Señor. Pero una cosa que quiero hacer en este mensaje es poner el énfasis en es el Señor. Por ejemplo, en esta Biblia que traigo, el título de esta porción es Natán amonesta a David. Bueno, sí es Natán, pero es el Señor que está hablando por medio de Natán. Y es interesante, muchos han dicho en capítulo 11, muchas veces dice, David envió. Y cada vez que envía, se mete más profundo en el pecado. David envió. O sea, David estaba dirigiendo todo. Capítulo 12 comienza, Jehová envió. Entonces ahora el Señor está dirigiendo. Y envió una vez. Envió a Natán. ¿Por qué digo que es la gracia del Señor primero? Porque David no está buscando al Señor. Y el Señor va a buscar a David. David en un sentido no puede buscar al Señor ahorita porque ha pecado en su vida. Y el pecado, como dice Isaías, es causando una separación, una división entre él y su Dios. Y mientras esconde el pecado en su corazón, tiene que esconderse de Dios. Como Adán y Eva en el huerto de Edén, así como nosotros cuando el pecado domina en nuestras vidas. Tenemos que escondernos de Dios y pensar, si vengo a Dios, se revela mi pecado. Y Dios puro, es lícito que Dios nos deja así, pero en su amor nos busca. Buscó a Adán y Eva y dice, ¿por qué están escondiéndose? Y así buscó a David y dijo, ¿por qué es así? Y nos busca a nosotros. Y quiero decirles, yo creo que es instinto en el hombre esconderse de Dios o tratar de esconderse de Dios cuando peca.
Pero la peor cosa que podemos hacer es obedecer este instinto. Debemos volver a Dios, confesar nuestro pecado a Dios y buscarlo cuando pecamos. Y gracias al Señor que en su amor y su gracia nos busca aún cuando nosotros nos escondemos de Él. Y en el fin vamos a descubrir que Dios siempre ha estado buscándonos antes de que buscamos a Él. Mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es la gracia. Dios siempre busca a los suyos, aun cuando nosotros no queremos que nos busquen. Y la gracia también se manifiesta en que el Señor llevó arrepentimiento a David. El arrepentimiento es un don de Dios. Es Dios quien abrió los ojos de David a ver su pecado como pecado. Abrió su corazón para rechazar su pecado y arrepentirse del pecado. Y entonces podemos hablar de lo que Natán dijo y hizo, y estaba bien, pero todo esto fue gobernado por Dios, quien rehusaba permitir que el pecado destruyera a David. De la misma forma, en el Nuevo Testamento, Jesús dijo a Pedro en el huerto de Edén: orar y velar para que no te metas en el pecado. Y cuando avisó a Pedro, Pedro iba a traicionarlo, a negarlo, dijo: te he orado para ti, para que tu fe no falle a mí. Y entonces el Señor siempre está guardando, protegiendo a nosotros, y luego, después de su resurrección, restauró a Pedro. Y así, en nuestras vidas, cuando nosotros caigamos en el pecado, es el Señor quien nos busca y quien nos levanta otra vez. Entonces, si encuentras que Dios te está buscando, no te escondes, escucha su voz, quiere manifestarte gracia, aún si te parece una cosa terrible a ti. Escucha a Dios. Ahora vamos a ver el método de Dios en buscar a David. Primero usó un mensajero. Así es la costumbre de Dios normal en la Biblia. En aquellos días, hoy día, Dios normalmente usa hombres para ganar a hombres. Su manera de traer las ovejas al rebaño otra vez, su manera de traer pecadores al arrepentimiento, es enviar otros creyentes para captar su atención. El Señor envió a Natán, a David. Envió a un predicador joven, a mí. No sé quién envió a ustedes, pero casi todos recibieron la palabra del Señor de un hombre, o de la mano de un hombre. Y en cada situación el mensaje es un poquito diferente, pero en esencia el mensaje es igual. Necesitas creer en Jesucristo porque has pecado y necesitas arrepentirte y confiar en la sangre de Cristo para cubrir tu pecado. Esto es el mensaje de la vida. Necesitamos a Jesucristo para cubrir nuestro pecado. Y normalmente Dios trae convicción de pecado. Aquí Dios dirigió a David que se condenara a sí mismo. Y muchos alaban a Natán
por ser muy sabio y entendido en construir esta parábola, pues a mí me parece que Dios puso las palabras en la boca del profeta, porque es profeta. Pero no importa, lo que importa es que Natán, como hablaba de Dios, y fue la palabra del Señor que convenció a David de su pecado, y así es la palabra que nos convence de nuestro pecado también. Y a veces es necesario regañar el pecado directamente. En otras ocasiones, otros casos, necesitamos hacer cosas indirectamente y Dios tiene que guiar, y aquí fue indirecto. Natán presenta esta historia del hombre rico que quita la oveja. Y algunos dicen, ¿por qué no entendió David del principio que hablaba de él? Pues, en términos humanos, puedo decir que había pasado mucho tiempo y cosas así, pero en verdad es que el pecado no se hace que el Espíritu de Dios revele. Y yo no me veo hasta que Dios me dice, tú eres. ¿Y cómo sintió David? Cuando condenó al hombre rico y luego Natán dice, tú eres el hombre. Se asustó mucho. Pero la palabra de Dios cuando se aplica, pega. Para mí, pues Santiago 2:19, ¿tú crees que hay un Dios? Bueno, los demonios lo creen y tiemblan. Y esto es como Dios me captó la atención por su palabra y dije, yo soy no más que un demonio. Bueno, aquí hay ciertas cosas que debemos aprender si queremos ser cercos a Dios. Una cosa es que el compañerismo con otros creyentes y asistir a la palabra de Dios fielmente son cosas bien importantes. Porque es normalmente donde Dios nos habla de nuestro pecado. Si nos asolamos, es bien fácil cerrar los ojos al pecado. Dios usa otros para revelarnos nuestro pecado. Y si yo me siento, quiero decirles que esto es bien importante. Si yo me siento incómodo escuchando la palabra o en el compañerismo con los hermanos, debo preguntar a Dios por qué. ¿Es Dios hablando por medio de ellos de mi pecado? Necesito pedir al Señor que me revele por qué no me gusta lo que estoy oyendo. Bueno, una vez que el corazón de David fue humillado, Dios ahora lo dice su pecado directamente. Comienza diciendo a David, mira todo lo que he hecho por ti. Te he dado tanto y puedo haberte dado más si era cosa poquita. Pero tú despreciabas primero la abundancia que te di. Luego, versículo 9, dice, tuviste en poco la palabra de Jehová. Quiero decirles, esto es una porción siempre del pecado. Despreciamos la palabra de Dios. Dice, mataste a Urias, tomaste a su esposa, y lo que resultó, 14, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová con este asunto. Ay.
Muchos dicen, pues mi pecado es mi pecado. No. Afectó la familia, afectó aún hasta los enemigos de Dios, porque ellos pudieron blasfemar. Este hombre tan fiel, míralo ahora. Pero quiero enfatizar otra vez. El pecado que David hizo y el pecado que nosotros hacemos sale de dos fuentes. Ingratitud por todo lo que Dios ha hecho por nosotros y desprecio de la palabra del Señor. No tomar en serio lo que la palabra dice. Si la palabra nos dice que algo es pecado, debemos decir, no puedo hacerlo. He dicho, David dijo, no puedo levantar mi mano contra el ungido de Dios. Pero no dijo, no puedo tomar la esposa de mi hermano. Entonces, cuando nosotros somos tentados, debemos recordarnos de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y debemos recordarnos lo que dice la palabra del Señor y tomar en serio cuando nos dice cuál es el pecado, y debemos orar que el Señor nos manifieste su escape de la tentación. Bueno, el juicio de Dios. Dios dice lo que va a pasar con David. Usaste espada, la espada siempre va a ser contra tu casa. Lo que hiciste en secreto va a ser hecho abierto. Y esto me recuerda en Apocalipsis, cuando los ríos son hechos sangre y dicen, justo eres tú, Señor, porque derramaron la sangre de sus santos y ahora estás haciéndoles tomar sangre. El castigo del Señor siempre es correcto y corresponde al pecado. Y también dice, el hijo de Betsabé tiene que morir. Y en 14, cuando dice esto, la razón porque dio oportunidad que las naciones blasfeman a Dios. Entonces, Dios tiene que probar que Él no acepta el pecado. Y las naciones tienen que ver que el pecado tiene sus consecuencias. Alguien observó. David dijo, el hombre merece morir y debe pagar 4 veces. David pagó 4 veces. Este hijo debe saber murió. 3 hijos, Amnón y Absalón, y se me olvida el cuarto, pero murieron en batallas entre familia. Y David vio todo, y cada vez tenía que ver que fue el resultado de su pecado con Betsabé y Urias. Pero también tenemos perdón. Versículo 13. Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Este pecado no es a la muerte, porque David se arrepintió. Y a mi parecer, este versículo nos capta perfectamente lo que significa ser perdonado por Dios. Perdonar es no morir por el pecado, ni en el caso de David inmediatamente, ni tampoco eternamente. El pago del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna, y David vive. Y todas las consecuencias que Dios habló quedan. Aunque David es perdonado, pero su alma vivirá. Por eso he tratado de enfatizar en estos mensajes que nosotros debemos
meditar en las consecuencias del pecado. Porque yo sé la tentación. No importa si yo hago esto porque el Señor me perdonará. Pues viviré, pero no es decir que no sufriré consecuencias por el pecado. Si me descuido, yo voy a sufrir y otros también. También quiero enfatizar que el perdón de Dios es para los que en verdad se arrepienten. Saúl hizo mal. Y el Señor envió al profeta Samuel a hablarlo. Y Samuel fue lleno de excusas. No, es que esto y eso. Nada era culpa de Saúl. Pero David, instantáneamente que se ve su pecado, no hace excusas, una simple confesión: he pecado. Y acepta la responsabilidad. En el Salmo 32 y también en el Salmo 51, él reconoce su culpabilidad y dice que Dios es justo. Esto también es una porción del arrepentimiento. Reconocer, si Dios me castiga, Él es justo porque yo he hecho mal. Bueno, en breve, nosotros debemos aprender de este pasaje. Cuidarnos de la tendencia a cerrar nuestros ojos a nuestro propio pecado. Y debemos ver que como David somos tentados a condenar en otros nuestra culpabilidad. David dice: este hombre abusó su poder y mató a la oveja, debe morir. Y por eso cuando nosotros somos tentados a juzgar a otros, debemos examinar nuestros propios corazones. Es la razón que me enojo con el pecado de él, es que yo tengo el mismo pecado. Es buena cosa preguntar. La inconsciencia del mal no es inocencia. Leí esto, y es cierto. La inconsciencia del mal no es inocencia. Pablo dijo en una carta: no me juzgo a mí, es el Señor que busca. Entonces debemos escuchar a la voz del Señor en su palabra, en nuestra conciencia, si nos acusa, pero siempre comparando con la palabra y con nuestros hermanos. Y no debemos escondernos de la palabra de Dios. Más que nuestro corazón nos condena, más que debemos buscar a Dios en su palabra. Y un hermano escribió: para ser hombre conforme al corazón de Dios no es ser perfecto, pero es someterse completamente a la palabra de Dios que acusa a la conciencia. Voy a decir por esto que todos deben buscar una iglesia donde son convencidos del pecado tanto como son consolados del amor de Dios. Si tú has caído en el pecado, ora con David en Salmo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. ¿Cuántas palabras usa para decir yo soy culpable? Perdóname. Y luego dice: contra ti solo he pecado. No está negando que hizo mal contra Urias, pero que en el fin el pecado más serio y más importante es contra Dios. Y dice: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
Y luego, versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Hisopo es una referencia al sacrificio del culto del Antiguo Testamento. Nosotros confiamos en el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Y no importa si estamos viniendo al Señor por primera vez o otra vez porque hemos caído en un pecado. Hay una manera de ser limpiado. Es reconocer el pecado como pecado, reconocer que merecemos el juicio y pedir perdón confiando en la sangre de Jesucristo. Así hay vida. Vamos a orar. Padre, perdónanos por nuestros pecados. Ayúdanos a ver no solamente que somos pecadores, pero los pecados en particular que están causando división entre nosotros y tú. Ayúdanos a venir a ti en arrepentimiento, confiando en la sangre de Cristo, sabiendo que Cristo murió por pecadores. Límpianos y purifícanos. Y pon tu Espíritu en nosotros para que andemos en tus caminos y no aceptemos el pecado, sino la rechacemos de la vida. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.